Hoy nosotros, como iglesia, estamos celebrando la misa que corresponde a este jueves de la semana número 10 del tiempo ordinario, en el año impar 2023. La liturgia del tiempo ordinario en la semana se divide, vamos a decirlo así, se clasifica por semanas temáticas. Me explico. Por ejemplo, estamos celebrando la semana número 10 de las 34 que tenemos del tiempo ordinario. Cada semana tiene un tema central que va desde el lunes hasta el sábado, porque el domingo ya cambia, digamos, la temática de la liturgia como lo conocemos. Entonces, en esta semana número 10, año impar, estamos leyendo toda la semana en la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y en el Evangelio estamos leyendo el Evangelio de Mateo. El tema de esta semana entera es la ley y el espíritu de la ley. Es, digamos, que esa base, ese es el tema central de toda esta semana. Y tenemos en la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios lo siguiente. Y es que Pablo se le atribuyen a él 13 cartas. De las 13, solamente 7, oigan bien, fueron escritas por su puño y letra. Las otras fueron escritas por discípulos de él o por otras personas que escribieron, vamos a decirlo así, a nombre de Pablo. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios es una de las cartas originales de Pablo, escrita por su puño y letra. Entonces, ¿cómo Pablo hacía esto? Pablo iba de misionero a una comunidad, a un pueblo, a una ciudad, y allí empezaba a fundar la iglesia, o sea, iba a las sinagogas, iba a los puertos, iba donde quiera que había personas, y empezaba entonces a formar la iglesia, a hacerla. Consagraba presbíteros, o sea, como si fueran los sacerdotes, dejaban encargado, por ejemplo, Timoteo, Tito, eran personas también discípulos de Pablo, por eso carta a Timoteo y carta a Tito. Entonces Pablo se quedaba ahí, dependiendo 1 año, 2 años, 3 años, se quedaba ahí hasta que la iglesia, vamos a decir, prendiera, arrancara. Cuando la iglesia ya estaba madura, que tenía dirigentes de ahí mismo, pues entonces Pablo iba a otro pueblo, a otra ciudad. Cuando aquí había un problema, alguna dificultad, le escribían, porque ese era el medio, ¿verdad? Le escribían, si hubiese sido hoy, pues le mandan un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? O por Facebook, pero ese el medio, era las cartas. Entonces le escribían, Pablo, mira, aquí tenemos este problema. Entonces Pablo agarraba y le mandaba una carta a la comunidad donde él había estado. Y de ahí nace la carta a los tesalonicenses, por ejemplo. Entonces era una ciudad llamada Tesalónica y los habitantes de Tesalónica son tesalonicenses. Por ejemplo, la carta a los Corintios. La carta a los Corintios era una ciudad que se llamaba Corinto. Entonces los habitantes de Corinto son los corintios. Y por eso Pablo hoy dice la segunda carta. ¿Por qué? Porque había escrito una y esta es la segunda que le había escrito. Y así nacen las cartas de Pablo, fruto de la experiencia pastoral que él tenía. Pablo está hablando acerca acá de la ley, que hay que superar la ley porque Cristo vino a cambiar las cosas. A veces hay gente que dice que no y se quedan en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son expertos en quedarse en el Antiguo Testamento, reviviendo las cosas que ya Cristo superó? Sí, Cristo vino a superar a sí mismo, vino a dar plenitud a la ley. Pues nuestros hermanos esperados, o sea, los protestantes, y muchos grupos también dentro de nuestra Iglesia Católica fundamentalista, que toman la palabra al pie de la letra, que son tradicionalistas y quieren quedarse. Por ejemplo, ahí dice que no comen la carne con la sangre, eso es del Antiguo Testamento. Que no comen carne de cerdo, eso es del Antiguo Testamento. Que el diezmo, eso es del Antiguo Testamento. Y además el diezmo nunca en la Biblia dice que hay que dar dinero, sino que hay que darlo en especie. Y eso ya quedó superado. Pero entonces, a conveniencia la gente dice, hay que vestir de esta manera, hay que hacer de esta manera. Son leyes que quedaron. Y por ejemplo, incluso, hasta perfeccionó los mandamientos de la ley de Dios. Porque Cristo aquí en este evangelio, en este mismo, dice, se dijo, no matarás, y el que mate será procesado. Entonces viene Cristo y dice, como Dios que es, pero yo les digo, ¿qué está haciendo Cristo? Cambiando.
y mejorando, o sea, está, digamos, mejorando el mandamiento. O sea, no solamente se trata, como los mandamientos, la mayoría de ellos están en una base negativa, hay que ir siempre más allá. Por ejemplo, no se trata de no matar solamente. Yo cumplo el mandamiento y yo no mato. No, pero usted también tiene que fajarse a trabajar por la vida, ayudando a los demás. O sea, que nada más yo no mato, porque, no, yo ni mato ni robo, que la gente cree que nada más esos dos pecados que existen. Y me voy a salvar por eso. Las piedras que están ahí ni matan ni roban y no se van a salvar. O sea, que no es solamente no hacer las cosas, sino que hay que trabajar, echar hacia adelante. Y hay que poner el espíritu, se llama, por encima, vamos a decir, para completar la ley. Porque, por ejemplo, dice el Señor, por eso que yo digo, e insisto mucho, en los pecados que nosotros muchas veces tenemos, porque yo digo aquí en la asamblea, nosotros, aquí no hay que estar predicando mucho, los asesinos, ni los parranderos. Me imagino yo a alguna de ustedes fajar ahí en una discoteca bebiendo con una cerveza en la mano. No, eso no son los pecados de nosotros, ¿verdad que no? No, nosotros ni parrandeamos, ni matamos, pero sí tenemos los pecados grandes de nosotros. ¿Cuáles son? Tiqui, la lengua, la crítica, los enojos. Entonces, por eso, yo cuando estoy predicando, por ejemplo, siempre a ustedes como mis fieles, yo no voy a predicar, no, porque aquí que hay un grupo de discotequeros. Imagínense ustedes una roquera, ustedes con unos lentes ahí fajadas, bebiendo, y no, aquí nadie hace eso, yo supongo, ¿verdad? Pero sí tenemos pecados, los más comunes que tenemos, ¿cuáles son? Que peleamos que se acabó, le damos boche muchas veces a la gente, criticamos, por todo una queja y una crítica, y esos son pecados graves, porque incluso aquí mismo el Señor lo menciona de una manera particular. Todo el que esté peleado con su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, o sea, que lo insulta, se lo traga, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. O sea, que estamos hablando de que nosotros tenemos también que ir cambiando nuestras actitudes, y eso es lo que pasa. A veces la gente dice, no, yo cumplo la ley, yo vengo a la misa, yo vengo a la iglesia, yo hago esto y esto y esto, pero sin embargo, como siempre les digo, hay personas que siempre viven peleando con el que está al lado, siempre viven inconformes. Hay personas que para cada solución tiene siempre un problema ahí esperando. O sea, que no es al revés, que a cada problema le tienes una solución. No, hay gente que para cada cosa buena siempre le lleva la contraria. Entonces el Señor nos dice a nosotros hoy que no solamente podemos conformarnos con cumplir la ley y se acabó, sino que nosotros tenemos, vuelvo y repito, que ir más allá, arreglarnos con quien lo necesita, echar hacia adelante, pedir perdón, arreglarse, no pelear tanto, no ser tan chismoso ni averiguar, que es lo que nos está diciendo el Señor siempre, porque esos son nuestros pecados más comunes. Pero uno tiene que trabajar, no podemos estar viniendo todos los días buscando de Dios, rezando, y como yo les digo siempre, siendo más malo, ¿verdad? Sino que uno tiene siempre que ser mejor, más amable. Que aunque amanezcan revolteados y revolteados por cualquier cosa, que aunque el azúcar se le suba y que diga, pues entonces uno tiene que tratar mejor de, vamos Señor, vamos en tu nombre, ¿verdad? Yo que rezo tanto, pues que esos rezados me sirvan a mí para yo ser mejor, no para darle mal a la lengüita. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo, de cambiar, porque de eso se trata. Pues vamos a pedir al Señor que nos dé la fortaleza para reconciliarnos con el que estemos peleados y para tratar de amarrarnos la boquita para no tragarnos a los otros. Que Dios les bendiga a todos ustedes.